Jerome I. Friedman. Instituto Tecnológico de Massachusetts, Cambridge, MA. Física. 1990. Jerome Friedman, Henry Kendall y Richard Taylor. Stanford Universidad recibió el Premio Nobel 1990 de Física por sus pioneras investigaciones relativas a la dispersión inelástica profunda de los electrones en protones y neutrones unidos, que han sido de importancia esencial para el desarrollo del modelo de quarks en la física de partículas. Este premio reconoce un avance significativo en nuestra comprensión de la estructura básica de la materia. Acordarse de lo que habló el mayor en Caballo de Troya acerca de la materia. En esencia, ya que no es mi intención aquí y ahora alargarme excesivamente en cuestiones puramente técnicas, ese sistema básico que había impulsado la operación consistía en el descubrimiento de una entidad elemental generalizada en el cosmos en la que la ciencia no había reparado hasta ese momento y que ha resultado, y resultará en el futuro, la piedra angular, para una mejor comprensión de la formación de la materia y del propio universo. Esa entidad elemental, que fue bautizada con el nombre de Swivel, puso de manifiesto que todos los esfuerzos de la ciencia por detectar y clasificar nuevas partículas subatómicas no eran otra cosa que un estéril espejismo. La razón minuciosamente comprobada por los hombres de la operación en la que trabajé era tan sencilla como espectacular. Un Swivel tiene la propiedad de cambiar la posición u orientación de sus hipotéticos ejes, transformándose así en un Swivel diferente. Aún hoy, puesto que este sensacional hallazgo no ha sido dado a conocer a la comunidad científica del mundo, numerosos investigadores y expertos en física cuántica siguen descubriendo y detectando infinidad de subpartículas, neutrinos, mesones, antiprotones, etc., que solo contribuyen a oscurecer el intrincado campo de la física. El día que los científicos tengan acceso a esta información comprenderán que todas esas partículas elementales que conforman la materia no son otra cosa que diferentes cadenas de Swivel, cada uno de ellos orientado en una forma peculiar respecto a los demás. Tanto los especialistas que trabajaron en esta operación, como yo mismo, tuvimos que doblegar nuestras viejas concepciones del espacio euclídeo, con su trama de puntos y rectas, para asimilar que un Swivel está formado por un haz de ejes ortogonales que no pueden cortarse entre sí. Esta aparente contradicción quedó explicada cuando nuestros científicos comprobaron que no se trataba de ejes propiamente dichos, sino de ángulos. De ahí que haya entrecomillado la palabra eje y me haya referido a hipotéticos ejes. La clave estaba, por tanto, en atribuir a los ángulos una nueva propiedad o carácter, el dimensional. Nota del mayor. El descubrimiento dejó perplejos a los escasos iniciados, arrastrándolos irremediablemente a una visión muy diferente del espacio, de la configuración íntima de la materia y del tradicional concepto del tiempo. El espacio, por ejemplo, no podía ser considerado ya como un continuo escalar, en todas direcciones. El descubrimiento del Swivel echaba por tierra las tradicionales abstracciones del punto, plano y recta. Estos no son los verdaderos componentes del universo. Científicos como Gauss, Riemann, Bolyai y Lobachevsky habían intuido genialmente la posibilidad de ampliar los restringidos criterios de Euclides, elaborando una nueva geometría para un espacio. En este caso, el auxilio de las matemáticas salvaba el grave escollo de la percepción mental de un cuerpo de más de 3 dimensiones. Nosotros habíamos supuesto un universo en el que los átomos, partículas, etc., forman las galaxias, sistemas solares, planetas, campos gravitatorios, magnéticos, etc. Pero el hallazgo y posterior comprobación del Swivel nos dio una visión muy distinta del cosmos. El espacio no es otra cosa que un conjunto asociado de factores angulares, integrado por cadenas y cadenas de Swivels. Según este criterio, el cosmos podríamos representarlo no como una recta sino como un enjambre de estas entidades elementales.
Gracias a estos cimientos, los astrofísicos y matemáticos que habían sido reclutados por el general Curtis para el proyecto Swivel fueron verificando con asombro cómo en nuestro universo conocido se registran periódicamente una serie de curvaturas u ondulaciones, que ofrecen una imagen general muy distinta de la que siempre habíamos tenido. Pero no quiero desviarme del objetivo principal que me ha empujado a escribir estas líneas. A principios de 1960, y como consecuencia de una más intensa profundización en los Swivels, uno de los equipos del proyecto materializó otro descubrimiento que, en mi opinión, marcará un hito histórico en la humanidad. Mediante una tecnología que no puedo siquiera insinuar, esos hipotéticos ejes de las entidades elementales fueron invertidos en su posición. El resultado llenó de espanto y alegría a un mismo tiempo a todos los científicos. El minúsculo prototipo sobre el que se había experimentado desapareció de la vista de los investigadores. Sin embargo, el instrumental seguía detectando su presencia. A partir de entonces, todos los esfuerzos se concentraron en el perfeccionamiento del referido proceso de inversión de los Swivels. Cuando yo me incorporé al proyecto, el general me explicó que, con un poco de suerte, en unos pocos años más estaríamos en condiciones de efectuar las más sensacionales exploraciones en el tiempo y en el espacio. Poco tiempo después comprendí el verdadero alcance de sus afirmaciones. Al multiplicar nuestros conocimientos sobre los Swivels y dominar la técnica de inversión de la materia, apareció ante el equipo una fascinante realidad. Más allá o al otro lado de nuestras limitadas percepciones físicas hay otros universos. Las palabras solo sirven para amordazar la descripción de estos conceptos tan físicos y tangibles como el que conocemos. En sucesivas experiencias, los hombres del general Curtis llegaron a la conclusión de que nuestro cosmos goza de un sinfín de dimensiones desconocidas. Matemáticamente fue posible la comprobación de 10. Y de estas 10 dimensiones, 3 son perceptibles por nuestros sentidos y una cuarta el tiempo llega hasta nuestros órganos sensoriales como una especie de fluir, en un sentido único, y al que podríamos definir groseramente como flecha o sentido orientado del tiempo. En ese raudal de información apareció ante nuestros atónitos ojos otro descubrimiento que cambiará algún día la perspectiva cósmica y que bautizamos como nuestro cosmos gemelo. Me extenderé poco sobre nuestro biocosmos o cosmos gemelo, pero me resisto a ocultar algunas de las características básicas del mismo. Aquellos análisis humillaron aún más si cabe nuestra soberbia científica. En realidad, no existe un único cosmos como siempre habíamos creído, sino un infinito número de pares de cosmos. La diferencia fundamental detectada entre los elementos de uno y otro, los nuestros, por ejemplo, estriba en que sus estructuras atómicas respectivas difieren en el signo de la carga eléctrica y que nuestros científicos han llamado y siguen llamando incorrectamente materia y antimateria. Nuestro cosmos gemelo, por ejemplo, presenta las siguientes diferencias. 1. En sus átomos, la corteza está formada por electrones positivos orbitales y su núcleo por antiprotones, protones negativos. 2. Jamás podrán ponerse en contacto ambos cosmos. Tampoco tiene sentido pensar que puedan superponerse ya que no los separan relaciones dimensionales. No hay distancias ni simultaneidad en el tiempo. 3. Ambos cosmos poseen la misma masa y el mismo radio, correspondiente a una hiperesfera de curvatura negativa. 4. Cada uno goza de singularidades distintas. Es decir, en nuestro cosmos gemelo no hay el mismo número de galaxias ni aquellas poseen la misma estructura que las nuestras. No hay, por tanto, otro planeta Tierra gemelo. 5. Ambos cosmos fueron creados simultáneamente, pero sus flechas del tiempo no tienen por qué estar orientadas en el mismo sentido. No podemos hablar, en consecuencia, de que dicho cosmos coexiste con el nuestro en el tiempo o de que existió antes o de que existirá después. Únicamente podemos afirmar que existe. Pero quizá lo que más impresionó a nuestro equipo de investigadores fue verificar que ese cosmos gemelo ejerce una determinada influencia sobre el nuestro, y presumiblemente porque esto no ha sido comprobado aún el nuestro actúa también sobre aquel. Nota del mayor.
A mí, personalmente, al igual que al general jefe del proyecto, lo que terminó por cautivarnos fue el nuevo concepto del tiempo. Al manipular con los ejes de los swivels se comprobó que estas entidades elementales no sufrían el paso del tiempo. Ellas eran el tiempo. Largas y laboriosas investigaciones pusieron de relieve, por ejemplo, que lo que llamamos intervalo infinitesimal de tiempo, no era otra cosa que una diferencia de orientación angular entre dos swivels íntimamente ligados. Aquello constituyó un auténtico cataclismo en nuestros conceptos del tiempo. Las sucesivas verificaciones demostraron, por ejemplo, que el tiempo puede asimilarse a una serie de swivels cuyos ejes están orientados ortogonalmente con respecto a los radios vectores que implican distancias. Según esto, descubrimos que puede darse el caso, si la inversión de ejes es la adecuada, que un observador, en su nuevo marco de referencia, aprecie como distancia lo que en el antiguo sistema referencial era valorado como intervalo de tiempo. Es fácil comprender entonces por qué un suceso ocurrido lejos de la Tierra, por ejemplo, en un planeta del cúmulo globular M13, situado a 22.500 años luz, no puede ser jamás simultáneo a otro que se registre en nuestro mundo. Esto nos dio la explicación de por qué un objeto que pudiera viajar a la velocidad de la luz acortaría su distancia sobre el eje de traslación, hasta reducirse a una pareja de swivels. Distancia que, aunque tiende a cero, no es nula, como apunta erróneamente una de las transformaciones del matemático Lorentz. Quizá pueda referirme en otro apartado de este relato a lo que descubrimos en torno a la velocidad límite o de la luz, al invertir los ejes de los swivels y pasar, por tanto, a otros marcos dimensionales. Y ya que he mencionado el proceso de inversión de ejes de los swivels, debo señalar que, al principio, muchos de los intentos de inversión de la materia resultaron fallidos, precisamente por una falta de precisión en dicha operación. Al no lograr una inversión absoluta, el cuerpo en cuestión, por ejemplo, un átomo de molibdeno, sufría el conocido fenómeno de la conversión de la masa en energía. Al desorientar en el seno del átomo de Mo1 un solo nucleón, un protón, por ejemplo, obteníamos un isótopo del niobio 10. Cuando esa inversión fue absoluta, el protón parecía aniquilado, pero sin quebrar el principio universal de la conservación de la masa y de la energía. Nota del mayor. En 1963, Friedman y Kendall unieron fuerzas con Taylor y otros para realizar experimentos en el Stanford Linear Accelerator Center. Este Mid-Slack en colaboración resultó en una serie de mediciones de dispersión de electrones inelástica desde el protón y el neutrón, que proporcionó la primera evidencia directa de la subestructura quark interna del nucleón. Los experimentos demostraron acelerador que los quarks forman los bloques fundamentales de los protones y neutrones de construcción, y que hay una cola que une los quarks juntos, gluones. Estos descubrimientos engendró una nueva era en la historia de la física. Entre otras contribuciones, financiación a Fosruth de Friedman y Kendall, traducido en instrumentación nuclear mejorada y avances del acelerador de partículas en el Cambridge Air Force Research Laboratory. A Fosruth financiación comenzó 1961. Friedman,